En estos días, en uno de los servicios hablábamos, y lo hemos hablado muchas veces, que Dios nos llama en su palabra a ser templos del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él ya no habita en templos hechos por manos humanas, por manos del hombre, sino que ahora el templo del Señor somos nosotros. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cierto? Y quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gusta vestir bien? ¿A cuántos es que les gusta vestir bien? Pantaloncito de lino bien elegante, bien fino, ¿cierto? Una blusa, ojalá y un lino bien fino. ¿Sí o no? Buen calzado. Si es en cuero de marca, mejor todavía. Sí, ¿a quién no le gusta vestir bien? Nos fascina vestir bien. A mí, que últimamente los recursos han estado apretaditos, es otra cosa. Yo creo que a todos nos gusta vestir bien. ¿Quién no? ¿Sí o no? Ese es el título de la palabra de hoy: vestidos de lino fino. Vestidos de lino fino, no cualquier lino, lino fino. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios hablaba con Moisés y con todos estos hombres de Dios, pero en la época de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Le pidió a Moisés que construyera un arca para que su presencia descendiera en ese lugar, ¿cierto? Y la construyeron bajo las especificaciones que Dios le dio a Moisés, y estaba recubierta de oro, y toda la carpa que construyeron, las cortinas eran especiales, en púrpura, era de lo más fino que había en esa época, y la presencia del Señor descendía ahí. Moisés hablaba con él. Después le correspondía a un sacerdote entrar a la presencia del Señor y hacer todo lo que tenía que hacer allí, y lo he repetido varias veces. Ese sacerdote tenía que prepararse tantísimo, no era físicamente solamente, tenía que estar muy bien preparado espiritualmente, y era tan seria la situación que a ese sacerdote le amarraban un lazo y le ponían una campanita, y el lazo era largo porque entraba a la presencia del Señor, y si no estaba realmente purificado tanto por fuera como por dentro, ¿cierto? Si realmente su corazón no era puro, dice que la misma presencia del Señor los mataba. Y entonces el lacito y la campana era para que, como él tenía que encender la lámpara y todo, entonces a medida que él caminaba en el lugar santísimo, la campanita iba haciendo tilín, 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 y entonces los que estaban afuera decían: sigue vivo, no se ha muerto, sigue vivo, ¿no? Y si de pronto ¡pac!, no sonó más la campanita, jalen el lacito porque ese paciente se murió. ¿Por qué se murió? No, de verdad, yo todo esto lo comento era para que nosotros podamos comprender cómo era en esta época. El acercarse a la presencia de Dios era totalmente delicado. Se supone que un sacerdote en esa época era dedicado al Señor, y más sin embargo, a pesar de ser personas dedicadas a Dios, alguno se tuvo que haber muerto a la voz de que la palabra del Señor nombra todo lo que sucedía. ¿Me hago entender? El arca del Señor tenía que estar pulcra, impecable, porque era donde descendía la presencia de Dios. Estamos aquí, hasta ahora estamos claros, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios,
Todopoderoso. ¿Qué se escuchaba? Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. ¿Ya ha llegado el día de qué? Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse, Ya se dieron cuenta de dónde salió el título de la palabra, ¿cierto? ¿A quién se le concedió vestirse de lino fino? A la novia. ¿Cuál es la novia? ¿Cuál es la novia? A la iglesia. Lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, oído, el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino? El ángel me dijo, escribe, dichosos, dice otra versión, bienaventurados los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Dice en la versión Dios habla hoy, porque el lino es la recta conducta del pueblo santo. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, el lino fino representa las acciones justas del pueblo de Dios. Dice la traducción al lenguaje actual, ese lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. No me la tienen que responder en voz alta. Cada uno se la responde ahí, en su interior, en su yo. A todos nos gusta vestir bonito, eso me dijeron. A todos nos gusta lino fino para vestirnos físicamente, ¿sí o no? Ahora, si el lino fino del que me habla la palabra representa las acciones justas de los hijos de Dios, ¿cierto? Si el lino fino representa la conducta correcta del pueblo santo, si el lino fino representa el bien que nosotros hacemos, estamos hablando ya no del vestido físico, sino espiritual. ¿Cómo está tu vestido espiritual? Por eso le digo, no me respondan a mí, porque si a todos nos gusta vestir bonito físicamente, ¿cierto? Impecable, pero resulta de que el Señor Dios Todopoderoso, en lo que tal vez menos se fija es en tu ropa física. Él se va a fijar es en el vestido espiritual y se va a fijar de que de verdad sea lino fino y limpio. ¿Quién da ese lino fino y limpio? Él. No se consigue en la tierra. Si nos gusta vestir físicamente bien, ¿cómo deberíamos estar vestidos espiritualmente? ¿Qué tan justos somos? ¿Qué tanto buscamos hacer el bien a los demás? Ah, no. Primero yo, de malas, los demás. Tenía un amigo que decía primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, séptimo yo, octavo, noveno y décimo yo, y por ahí en el puesto 11 está mi familia.
Y si eso es lo que pensaba ese muchacho, igual a mí, ese jovencito igual a mí, ¿qué se puede esperar de un desconocido? ¿En qué puesto está en el corazón de una persona así? Pero resulta que la palabra de Dios me dice que si yo quiero estar vestido con lino fino, celestial, ese lino está representado por la justicia, por las buenas acciones, por la buena conducta. Y por eso yo hoy quiero preguntarles a cada uno, ¿cómo está nuestro vestido espiritual? Y siempre recalco, no soy de los que me gusta estar criticando la manera de vestir, porque cada uno de acuerdo a su situación económica viste. Algunos tenemos mucha ropa, otros tenemos poca ropa, ¿cierto? Pero yo estoy seguro que así tengamos una sola muda de ropa, ¿cierto? Lo correcto es que nos preocupemos por estar limpios, ¿sí o no? No importa. Si la camisa, y lo he repetido en la iglesia, algunas camisas, creo, sí, todavía la tengo ahí, una camisa que en los vestidos la compré en promoción y me costó 7,000 pesos, en los vestidos, que se supone que es un almacén, pero resulta que llegué ahí y esa camisa le habían bajado al 50%. Y el día que yo fui estaban en promoción, creo que era al 30%, algo así. O sea, le habían rebajado el 70 y cobraban el 30 nomás, y lo que daba era 7,000 pesos, y me dijo la señora, eso es lo que vale, y me la llevo. Y yo no sé de los que vienen seguido, ¿cierto? ¿Cuándo se han dado cuenta usted que la camisa que tengo es la de 7,000? O de pronto, ¿cuántos se dan cuenta que yo tengo la camisa que más valor me costó? ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque es que no importa el precio. Con la de 7,000, cuando eso, hago la aclaración porque de pronto van a decir, ¿y el pastor cómo gasta la plata en ropa? No, hace rato que no compramos ropita, pero cuando teníamos la empresa, habían algunas camisas que me alcanzaron a costar casi 300,000 pesos. Me gustaba y la compraba. Estamos hablando de hace años atrás. ¿Cuánto valen ahora? No tengo la menor idea. Una camisa Oscar de la Renta. Pero a la hora de yo pararme aquí con la ropa, la camisa de marca, ¿cierto? O la camisa económica de promoción. Con mi señora pasó en alguna ocasión, en una Navidad para que estrenaran, nos fuimos a un mercado libre que hacen en los barrios, y compró una blusa, le pareció bonita, 5,000 pesos. Ah, perdón, fue 5,000 pesos de la muda, 2,500 la blusa y 2,500 el pantalón. Y llegó la hermana de ella, la más orgullosa, la más creidita, y dijo, ay, qué blusa tan bonita, me la regalé, y llévela. Donde ella se entere que había costado 2,500 pesos, no se la vuelve a poner, pero era la que más se colocaba, porque qué blusa tan hermosa. Y yo vuelvo, insisto, no se trata de uno tener que vestir físicamente de lino fino, ¿cierto? Y del más costoso. Se trata de preocuparnos por realmente mi vestido espiritual, ¿cómo está? Mi justicia hacia los demás. Mi conducta. ¿Qué significa conducta? Ah, la forma de comportarse. Estamos aquí. Juan capítulo 4. Quiero poner un ejemplo. Quiero que leamos esta historia. Dice la palabra del Señor así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Haciendo y bautizando más discípulos de Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria,
llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, y si conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados, y aquí es donde quiero llegar, nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créame, mujer, que se acerca la hora. Vuelvo a repetirlo. ¿Quién está hablando? Jesús. Créame, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado. Pero se acerca la hora y ha llegado. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo? ¿Que le adoren cómo? En otras palabras, si tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿cierto? O sea que el Señor no quiere que le adoren de manera física y de mentiras. Présteme atención un minutico. Si de verdad Dios lo que quiere es que usted y yo le adoremos en espíritu, o sea, el Señor está diciendo: no quiero que me adoren solo en lo físico y de mentiras, sino que sea en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que generalmente nosotros hacemos? Con toda sinceridad, algunos: yo ya fui a culto. Otros:
yo ya fui al servicio, dependiendo de la doctrina, ¿cierto? Otros, yo ya fui a misa. ¿Y de qué se trató y qué dijeron en el culto el domingo pasado? Pero estuvo bueno. Y otro, usted le pregunta, ¿y qué pasó en el servicio? ¡Ay, estuvo buenísimo, de bendición! ¿Qué pasó? Ay, yo no me acuerdo. Y otros, ¿cierto? Dependiendo de la doctrina, yo fui a misa, ¿de verdad? ¿Y qué dijo el padre, el sacerdote o el cura? No me acuerdo. Pero fue bueno. Bueno. Pero ni el que va al culto, ni el que va al servicio, ni el que va a misa, dependiendo de la doctrina que profesen, se acuerdan. Si no se acuerdan, ¿cómo lo van a poner en práctica? O sea, vuelvo e insisto, porque es que esto se vuelve repetitivo, pero es que por donde usted mira la palabra, lo lleva a lo mismo. ¿De qué sirve ir al culto, al servicio o a la misa si usted no se acuerda qué fue lo que dijeron? Y si usted no se acuerda qué fue lo que dijeron, ¿cómo lo va a poner en práctica? ¿Usted cómo va a poner en práctica algo que no se acuerda? Pongan en práctica las tablas de multiplicar, dígale al niño. Y si no se la sabe, ¿cómo la va a practicar? ¿Qué es lo que hace al maestro? ¿Qué es lo que hace al maestro? ¿Qué es lo que hace al maestro? La práctica, ¿sí o no? Eso es lo que nos enseñaron, esos son los dichos de los viejos. El maestro lo hace la práctica, o viceversa, la práctica hace al maestro. Y dijo el Señor un día, en Hebreos, ¿cierto? De esa que los he puesto a leer varias veces. Hebreos 5 y el comienzo, el final del 5 y el comienzo del 6. A estas alturas ustedes ya deberían ser, algunos nos reímos, ¿cierto? Porque es que la palabra concuerda por donde usted la mire. Dice el Señor en el Salmo, ¿cierto? 119, la suma, ¿la qué? La suma, ¿de qué? De toda mi palabra es ¿qué? Verdad. Por donde usted mire desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios concuerda. Y el Señor dice, ustedes ya deberían ser maestros. Y si para usted ser maestro, ¿qué es lo que hace al maestro? ¿La práctica de qué en este caso? La práctica de la palabra. Pero ¿cómo vamos a practicar la palabra si ni siquiera nos acordamos de la prédica del miércoles pasado ni del domingo? O sea, yo no quiero de verdad, si yo me pusiera con cada uno de los que estuvieron el domingo a decirles de qué se trató la palabra el domingo, es posible que más de uno pasemos vergüenzas. Muy posible. Y yo vuelvo e insisto, si ni siquiera nos acordamos de qué fue la palabra el domingo, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Y si no ponemos en práctica, ¿cómo vamos a llegar algún día a ser maestros? Estoy haciendo entender. Esta mujer samaritana dijo, no, es que nuestro padre Jacob y dejó ese pozo y allí, y entonces de aquí es que tomamos agua. Y el Señor le dijo, mire, si usted de verdad supiera quién le está hablando, más bien le pediría agua y le daría agua que da vida. Y si no tiene ni con qué sacar agua de ese pozo, usted me viene a decir que ahora, bueno, pues si es así, entonces deme de esa agua para yo no tener que venir más acá. ¿Por qué? Porque siempre miramos lo físico, adoramos en lo físico y de mentiras. Eso es lo que hacemos. Perdónenme, iglesia, porque a veces me dicen que es que el pastor es muy duro. No. Es rico venir a cantar, es rico venir a oír la palabra, pero la esencia de esto está en salir a poner en práctica la palabra. Ahí es donde se hace
viva y eficaz y más cortante que espada, dice la Biblia, de doble filo. Por eso el Señor lo sabía y le dijo, mire, ¿sabe qué? Ve a casa y ven con tu marido, con tu esposo. Y el Señor, no tengo esposo. El Señor dijo, ¿sabe qué? Respondiste bien, porque 5 has tenido y el que tiene ahorita, o sea, ese era el número ¿qué? 5 eran los que había tenido. Lo dijo en pasado. Y el que ahora tienes, ¿qué número era? Tampoco lo es. Uy, Señor, ahora sí veo que usted es profeta. Señor, pero es que a nosotros nos dijeron que primero que había que adorar en este monte. Ahora ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor le dijo, mire, ¿sabe qué? Se acerca la hora y ha llegado ya. Ya. O sea, a partir de Jesús. La hora llegó desde hace 2000 años. En que los verdaderos adoradores ya no van a adorar al Padre de boquita para afuera. Los verdaderos adoradores ya no van a adorar al Padre de mentiras. Los verdaderos adoradores no son los que se preocupan por ir a la iglesia vestidos de lino fino. No, ¿por qué no va a ir a la iglesia? Porque yo quería ir estrenando y no tengo. No me llegó la plata para estrenar. No, es que para ir siempre con la misma ropa, no, qué vergüenza. Pero el Señor dice, no, esos son los que adoran de mentiras y en lo físico, los que se preocupan solo por lo físico y por las apariencias. Pero ya, a partir de ahora ha llegado ya. O sea, ¿para quién también estaba llegando el cambio? Para esa mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era. Y el Señor le dijo, mire, llegó la hora y es ahorita en que los verdaderos adoradores ya no van a rendir culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén, sino van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo van a adorar? Por dentro, no por fuera. Por dentro, no por fuera. Ya no es la apariencia física, sino por dentro, cómo estamos cada uno de nosotros. El verdadero cambio no es venir a aparentar en la iglesia y después irnos contentos diciendo que fuimos al culto, que fuimos al servicio o que fueron a misa, sino de verdad, de corazón. ¿Y cómo es de corazón? Pues viene, recibe la palabra, la apunta, la guarda, ¿cierto? Oro para que llegue el tiempo, ¿cierto? Y que se levante una generación de cristianos, de hijos de Dios, que traigan su computador, su tablet, ¿cierto? Su agenda, escriban. Es más, se la estamos poniendo más fácil, termina el servicio y al otro día se publica en las redes sociales la palabra. Y lo único que tienen que hacer es darle clic en su celular, pero a veces nos gusta darle clic en el celular, ¿cierto? A todas otras cosas. Ay, no, la prédica. Algunos a veces, no todos, algunos, ¿cierto? A veces, no siempre, y no todos. Publica usted la prédica y no han pasado 10 segundos y ya le están dando me gusta. Claro, los felicito, porque yo sé que muchos han hecho el curso de lectura rápida. ¿Serio? Usted sabe, los que han hecho el curso de lectura rápida, ¿usted sabe cómo hacen?
ya leen una página, porque la lectura rápida enseña a que la vista funcione como un escáner. No lee por palabras ni por sílabas, sino por renglones. Entonces, por eso yo digo, los felicito porque la mayoría o muchos hicieron el curso de lectura rápida. Usted ahorita dicen, uy, no le puedo dar me gusta a los 10 segundos, me toca esperar más tiempo. Pero no se trata de que le des me gusta. Se trata de que la recuerde, o si no vino al servicio, la lea, se alimente de la palabra, agarre la Biblia, verifique las citas bíblicas, verifique que el pastor está diciendo la verdad, porque qué tal que el pastor me está diciendo mentiras, qué tal que el pastor esté acomodando la palabra. Y entonces cuando yo leo la Biblia, veo la prédica, me alimento y entonces digo, tengo que cambiar en esto, en aquello, tengo que dejar esto. Sí, eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Dijo, uy, sí, de verdad, usted es profeta, me pilló, he tenido 5 y el que tengo ahora tampoco es. Yo estoy seguro que la vida de esta mujer cambió, porque corrió y no buscó solamente al marido. Si usted sigue en su casita, lo va a terminar de leer. Ella fue y le dijo a todo el pueblo de que ahí estaba Jesús, y su vida cambió. Y no solamente la de ella, sino la de todo el pueblo de Sicara. Estamos aquí. Ahí en Marcos, retroceda un poquitico, estamos en Juan, retroceda un poquito. Quiero poner de ejemplo un tema que yo sé, o al menos hasta ahora, no he visto que lo hayan utilizado para ponerlo de ejemplo en lo que voy a hablar, pero es de esas cositas que el Señor le muestra a uno. Ni siquiera me la mostró, me la trajo a la memoria. Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Yo sé que lo han leído, esta cita se trata de la transfiguración. Dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Allí qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El versículo 3 no lo dice. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se trató la transfiguración? ¿De qué se trató la transfiguración? Y era lo que el Señor esta mañana me mostraba de verdad. Créame que de verdad, yo he oído muchas palabras, yo decía, Señor, gracias por mostrarme esto. Para nosotros es muy fácil ver lo físico. Ay, tan bonita camisa polo que tiene Jason hoy, ¿cierto? Color verde. La camisa morada de rayas blancas que tiene el señor Juan. Eso es lo que nos fijamos nosotros. Pero el Señor le dijo, se llevó nomás a 3 de los consentidos y le dijo, mire, yo quiero que vean mi ropa física, que me ven siempre, y ahora quiero que me vean con mi ropa espiritual. Y entonces narra aquí, ¿cierto? Marcos, y dice, era un blanco que nadie en este mundo puede blanquear una ropa así. ¿Cómo era la ropa espiritual del Señor? Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, su ropa brilló y se puso más blanco que el blanco más puro. Estaba tan blanca que ningún lavandero en el mundo podría blanquearla. Dice en la traducción al lenguaje actual, su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Esa era la ropa, las vestiduras espirituales. Se transfiguró. Dijo, ahora no te voy a mostrar, a ustedes les voy a conceder ese favor de que no me vean en lo físico, sino me vean en lo espiritual.
Estamos aquí. Yo por eso le pregunto, ¿cómo te ves en lo físico? Y en su corazón usted y yo lo sabemos cómo nos vemos en lo espiritual. ¿De verdad le hemos dado la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que me lave con su preciosa sangre? Estamos aquí, iglesia. Porque lo ideal es que a mí me guste vestir físicamente bien. O sea, ¿quién no? Pero lo ideal es que esté físicamente bien vestido y espiritualmente impecable, reluciente, y que allá en el cielo el Señor pueda decir, ese blanco solamente lo consigue aquí, es del reino de los cielos, porque aún los mismos discípulos reconocieron y dijeron, ese blanco así de brillante, de hermoso, ningún lavandero terrenal lo puede sacar, solamente. Y por eso el Señor le dijo, de aquí en adelante, volvamos a Juan, ahí a Juan capítulo 4. Ya estamos en Juan capítulo 4 nuevamente. Quiero volverlo a leer. Versículo 19, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créame, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Cómo es que quiere Dios que sean los que le adoren? Ya Dios no quiere que usted simplemente lo haga en lo físico y en apariencias. Dios no quiere eso. Dios quiere que los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y el Señor le dijo, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¿Cómo hacemos para que Dios le hable a cada uno y me hable a mí? No es a través de la palabra. ¿No la estás leyendo hoy? ¿Tienes una Biblia en la mano y la estás leyendo? Entonces el Señor le está hablando. Ya no tenés que ir a un monte específico, porque a veces, esto lo digo de manera muy respetuosa, préstenme atención. Hay algunas iglesias que dicen que ahora hay que ir a orar a la montaña. Y si usted no va a la montaña, Dios no le va a hablar, porque Dios le habla si usted va a la montaña. Yo eso lo respeto totalmente. Otras doctrinas dicen que usted queda limpio si reza y repite bastantes cosas. Pero a mí la palabra del Señor me dice que es la preciosa sangre de Cristo la que me limpia, y que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre así, desde adentro, en espíritu y en verdad. Los que de verdad han sido lavados por la sangre de Cristo. No se trata de si subes a un monte. A veces me llaman y me dicen, pastor, es que usted como no ha vuelto a hacer encuentros y yo necesito la presencia de Dios y necesito el encuentro. Y yo siempre le he dicho a la gente, usted puede ir a 50 encuentros, usted puede ir a 50 retiros,
Ah, pues que es bonito porque se saca un tiempo, ¿cierto? El que usted no saca en la casa. Y entonces usted dedica más tiempo a buscar de la presencia del Señor en un retiro, riquísimo. Pero el problema no es ese. El problema es que usted y yo de corazón, le digamos a Dios, te necesitamos, quiero cambiar mi vida, no quiero seguir en lo mismo. Así como el Señor le dijo a esta mujer, mire, ¿sabe qué? 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Y al paso que iba, de pronto iba a conseguir el 7º, el 8º, el 9º y ninguno le iba a funcionar. Es que el Señor a mí no me ha mandado la persona ideal. Yo no he podido conseguir la mujer de mis sueños. Siga soñando. Pero si sigue así, dice la palabra que vamos a terminar en el infierno. No yo, la palabra dice eso. ¿Por qué? Porque no hemos querido agarrarnos de la mano de Dios y adorarlo a Él en espíritu y en verdad. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Vámonos a Efesios ahora, capítulo 1. Yo espero que hoy salgamos de este lugar todos vestidos espiritualmente con vestiduras finas, blancas de verdad. Estamos aquí, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. ¿Lo tenemos? Bendiciones espirituales ¿en quién? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Muchos de nosotros queremos únicamente las bendiciones físicas, ¿cierto? Pero las que realmente valen son ¿cuáles? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? Ah, para que seamos santos y sin mancha. ¿Para que seamos cómo? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Se acuerda la que estábamos cantando hace rato? Abba Padre. Uy, tan bonito que suena, ¿cierto? Y el ritmo es así como pegajoso, ¿cierto? Pero es que no se trata del ritmo, no se trata de la canción, se trata de que usted y yo de verdad entendamos que Él es mi papá. Dios es mi papá porque Él me adoptó como hijo. Estamos acá. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿A quién necesitas para ser hijo de Dios? A Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante ¿qué? Tenemos la redención mediante ¿qué? A su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, oído, en Él también, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? Con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando usted y yo le recibimos, cuando Él nos lava con su preciosa sangre, ahí está explicadito. Después de que el Señor nos lava, nos hace nuevas criaturas, nos deja limpiecitos, no importa lo que usted hizo de aquí para atrás, siempre lo he dicho. ¿Cómo llegó usted a los pies del Señor?
Estamos aquí. Yo no sé si de aquí para atrás, ¿cierto? Los hombres convivieron con 5 o 6 mujeres, las mujeres convivieron con 5 o 6 maridos, yo no sé. Pero dice la palabra del Señor que desde el momento en que usted y yo lo recibimos, dejamos que Él nos lave con su preciosa sangre, nos hace nuevas criaturas, ¿cierto? Dice la palabra que Él agarra todos nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Eso dice la Biblia. Y dice, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Nunca más. Si usted de verdad lo recibió y Él te lavó con su preciosa sangre, te hace nueva criatura, y el Señor dice, de aquí para atrás, borrado. Ahora vamos de aquí para adelante. Así como dicen por ahí algunos, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario con usted y conmigo. De aquí en adelante, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces? Lo recibimos de corazón y estamos dispuestos a cambiar, y el Señor dice que espiritualmente Él nos pone un sello como hijo de Él, y el Espíritu Santo llena mi vida, le da vida a mi espíritu, y entonces empieza a levantar una generación diferente. ¿De qué? De verdaderos adoradores que ya no la adoran por apariencia, sino, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Ya se levanta una generación que no dice, ahora que me pongo para la iglesia, no es que los hermanos me ven feo, me ven fea, no, y ahora qué dirán con este vestido, no, mejor yo como que no voy. No, se levanta una generación que dice, yo me voy para la iglesia porque me quiero gozar en la presencia del Señor con todos mis hermanos, ¿cierto? El vestido físico es lo de menos, pues que debemos hacerlo mejor. Claro, porque es para Dios. Pero ya lo primordial no es el vestido físico, sino el vestido, porque yo sé que quiero adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ya entendí. Mira, el que está al lado suyo, ya entendí que no tengo que irme a la montaña, que no tengo que irme hasta Jerusalén, ¿cierto? Sino que ahora Dios le dio vida a mi espíritu, está dentro de mí, y para donde yo vaya, lo voy a adorar. No tengo que cargar al pastor de policía. ¿Sabe quiénes necesitan al pastor de policía o al sacerdote o al líder o como lo quieran llamar de policías? ¿Sabe quiénes? Los que adoran a Dios física y de mentiras, físicamente y de mentiras, los que viven de apariencia. Pastor, no me pille. Hoy me vestí con minifalda y la blusa de tirita, y que el pastor no me pille. Y si entendiésemos que lo de menos es la minifalda y la blusa de tiras, eso es lo de menos. Entonces el pastor sí deja que nos vistamos aquí así. No se trata de lo que el pastor diga. Se trata de que si usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, usted por puro principio no se va a vestir así. No es lo que el pastor diga, ¿cierto? Que no me pillen tomándome esta cerveza. La cerveza es lo de menos. El problema es que la palabra del Señor dice, no se emborrachen con vino, porque trae disolución, o sea, trae peleas. En otras palabras, usted hace cosas que no debería haber hecho. Aparte de eso, le daña el hígado a su cuerpo, y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
No es porque el pastor diga sí o no tómese una cerveza, sí o no vístase con minifalda o pantalón apretado o blusa escotada. Si usted todavía piensa eso, pues usted vive en lo físico, en la carne, y está viviendo una vida cristiana de mentiras. Te preocupas por el lino fino físico, mas no por el lino fino espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que la palabra me dice. Se necesita una generación de verdad, de adoradores espirituales, que ponen en práctica la palabra, que ponen en práctica la palabra, que viven en el Espíritu y por lo tanto pronto van a llegar a ser maestros. Mire, Jesucristo viene por una iglesia pura, sin mancha, limpia, sin arruga. No lo digo yo, ni es que el pastor esté condenando a nadie. Estamos en Efesios 1, ¿cierto? Pasen al capítulo 5. ¿Cómo es que quiere el Señor? Mire, ¿cómo la lava el Señor? ¿Cómo hacemos para lavar las vestiduras? Con el agua que Dios nos da. ¿Y cuál es el agua que Dios nos da? ¿Cuál es el agua que Dios nos da? Usted viene cada domingo, ¿cierto? ¿A qué? Yo puedo venir cada domingo a la iglesia para que me miren el traje nuevo, ¿cierto? O usted puede venir cada domingo a la iglesia a lavar su ropita. ¿Cuál? La ropa espiritual. ¿Cómo se lava la ropa espiritual? La palabra el domingo me dijo que yo tenía que perdonar. ¿Qué hay que hacer? La palabra el miércoles me dijo que no era malo fornicar. ¿Qué debo hacer? No fornicar. La palabra el domingo siguiente me volvió a decir que no podía hacer negocios torcidos. ¿Qué tengo que hacer? Pues cancelar con los negocios torcidos. Que la palabra el siguiente miércoles me habló de otro tema. Y cada vez que usted viene y oye la palabra o lee la palabra en su casa, ¿cierto? O le llega un mensaje por el Facebook, por el WhatsApp o por cualquier red social y usted dice, este versículo yo no lo había visto, yo estoy haciendo mal. Usted lo corrige, ¿qué está haciendo? Lavando su ropita espiritual, porque la palabra es la que te lava espiritualmente. Eso es lo que me dice aquí. Porque Jesucristo, cuando venga por su iglesia o cuando venga por usted, si es que usted se muere antes de que Jesucristo venga, pues Él viene por usted y Él quiere que usted esté limpio, sin mancha espiritualmente. Nosotros a veces queremos es justificarnos. ¿O cuántos de nosotros hemos dicho, pero pastor, todo el mundo lo hace? Todo el mundo peca. ¿Sabe qué? Hace poco me decía alguien por las redes sociales, pero es que ¿usted qué viene a hablar de eso si no hay ni un solo justo? Pues sí, la palabra del Señor dice que justos no hay ni uno. Pero si usted sigue leyendo, dice que fuimos lavados por la sangre del Cordero y Él nos hace justos. Eso cambia. Entonces de ahí en adelante, cuando usted recibe al Señor en su corazón y empieza una nueva vida, fue lavado por la sangre del Cordero, ¿cuál es la obligación de ahí en adelante de nosotros? Caminar en justicia, empezar a ser justos. Ya Dios me justificó a través de su Hijo, me lavó con su preciosa sangre y de ahí la vida tiene que empezar a cambiar. Ya no es justificándome yo, sino el que me justifica se llama Jesucristo por medio de su sangre. Ustedes se acuerdan algunos, todos no, hay algunos nuevos lógicamente, pero quiero que vayamos a Apocalipsis un momentico. Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia nuevamente. Yo sé que esto lo hemos leído ya, pero se lo voy a recordar. Son unos mensajes que el Señor le manda a la iglesia, a las diferentes iglesias, ¿cierto? Que representan ¿qué? Su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 3, se titula ¿a la iglesia de quién? De Sardis, a la iglesia de Sardis.
escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Oído, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo. ¿Tienes fama de estar qué? Vivo. Pero en realidad, paren ahí un momentico. En otras palabras, es como si yo dijera: uy, tienes fama de ser espiritual, pero es pura apariencia. Porque es que como no se trata de gritar duro gloria a Dios, aleluya, esto lo digo con mucho respeto, sino se trata de ser testimonio vivo allá afuera. Y por eso el Señor le dijo: mire, ¿sabe qué? Ustedes, los de la iglesia de Sardis, tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. En otras palabras, son puras apariencias. Y dice el Señor: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Pues no he encontrado, oído, no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Cuántos han venido a la iglesia muchas veces? Reciben palabra, oyen la palabra, y dice el Señor: así que recuerdas lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos, oído. Sin embargo, présteme atención porque es que esto es poderoso. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. ¿Que no qué? ¿Que no qué? Ah, sí, hay unos que se mantienen firmes. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo. ¿Vestidos de qué? ¿Vestidos de qué? El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos son iguales. Todos son, no hay ni uno solo justo. Pero el Señor dice: pero es tantico. Usted está oyendo la palabra y no la está poniendo en práctica. Aún estás a tiempo. Es tiempo de que lo que has oído lo pongas en práctica y lo obedezcas, porque quiere que le diga una cosa. Dice el Señor: hay unos que no se han dejado manchar. Hay unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor. ¿Quién? ¿Quién? Yo por eso, cuando leo la palabra y esas benditas doctrinas, ¿cierto? Porque la palabra del Señor me manda no maldecir. Esas benditas doctrinas que dicen que usted recibió al Señor y ya salvo, solo salvo. ¿Cómo no? A mí aquí la palabra me dice que al que salga ¿qué? ¿Al que salga qué? Se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Jamás borraré. Es que el Señor ya me inscribió y Él no borra a nadie. Pero el Señor me dice que al que salga vencedor jamás lo borrará. Y al que no salga vencedor, yo lo dejo ahí, ¿para qué completo? Pasen, algunos pasen la hojita, otros lo tienen ahí mismo, a la iglesia de Laodicea, versículo 14. Ahí mismo en Apocalipsis 3:14. Dice: a la iglesia de Laodicea. ¿La tenemos? Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: esto dice el amén,
el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Por cierto, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién es el testigo fiel? ¿Quién es el así sea? ¿Quién es el soberano de la creación de Dios? ¿A quién le fue entregado todo poder, toda gloria, toda majestad? ¿Quién? Ah, conozco tus obras. Es como si el Señor le estuviera diciendo hoy a cada uno, ¿sabe qué? Jason, conozco tus obras. María, conozco tus obras. Jessica, conozco tus obras. Jesús Alexis, conozco tus obras. Yudeima, yo conozco tus obras. Diego, yo conozco tus obras. Juan, yo conozco tus obras. Y cada uno de los que estamos aquí, perdone que de algunos no me sepa los nombres. Y algunos el Señor nos está diciendo, sé que no eres ni frío, ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo, oído, por eso te aconsejo que de mí, ¿quién está hablando? Ah, Jesucristo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ah, pero ya no físicamente, sino espiritualmente. Ah, y entonces mire, tienes que comprar oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Tienes que comprar ropas, ¿qué? Ah, pero ya no físicas, sino ¿cómo? Para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Cuál? ¿La física o la espiritual? Y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista, porque algunos decimos o creemos estar muy bien y no vemos, somos ciegos espirituales. Y dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Sé qué? Y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y vuelve y repite el Señor, al que salga, ¿qué? Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga, ¿cuántos trajeron los oídos? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu, lo que ¿quién? Dice a las iglesias. Mire, y présteme atención, es tiempo de dejar de vivir de apariencias, de solamente lo físico, de venir al servicio y pasar 2 horas aquí, después al otro día ni nos acordamos, no ha cambiado nada. Cuando realmente todo está en la práctica, y vuelvo y insisto, dice el Señor, ya es tiempo de que comiences a obedecer, a reconocer tus obras, de verdad a desechar lo que haces, a ser lavado por la palabra. En estos días hablábamos de una cita bíblica que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, no la busquen si quieren. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé, dice el Señor. Desde el cielo perdonaré su pecado, restauraré su tierra, mantendré mis ojos abiertos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿En cuál lugar? El templo. ¿Y dónde está el templo? Ah, nosotros somos el templo. O sea que el Señor va a estar atento a las oraciones de cada uno de nosotros. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando de verdad se levante una generación que se humille, que ore, que se arrepiente de su mal camino y que empiece a andar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la ropa blanca? ¿Qué es lo que significa la ropa blanca? Lo veíamos hace un rato. A las obras de justicia, lo justos que seamos, la conducta que tengamos.
¿cierto? Y en primera de Pedro 3:12 dice, y yo vuelvo e insisto, ¿quiénes son los que tienen las ropas limpias? Los justos. Y si yo soy justo, los oídos del Señor y los ojos del Señor van a estar sobre mí, sus oídos van a estar atentos en mí. ¿No es lo mismo que dice en segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, se arrepintiere, orare, cambiara su mal camino, entonces yo lo oiré, transformaré, sanaré su tierra. Lo mismo. ¿Cuántos necesitan ser bendecidos? ¿Cuántos necesitan que cambie? Esto no se trata de lo físico, esto se trata de lo espiritual primero. Esto no se trata de cómo me visto físicamente, esto se trata de cómo estoy vestido espiritualmente. ¿Cómo lavo mi ropa? Poniendo en práctica la palabra. ¿Cómo logro todo eso? Recibiendo al Señor en mi corazón, transformando mi vida. Pero de corazón. ¿Cómo llegamos a ser maestros? La práctica hacia el maestro. ¿Cuál? ¿La práctica de qué? Pero no cree que es tiempo, iglesia, de que de pronto nos vean, uy, ese señor, esa señora, ese muchacho, ese joven, esa joven, cómo visten de bien. Pero no es tanto lo que viste bien físicamente, es que se nota que es una persona espectacular, recta, justa. Físicamente espléndidos y espiritualmente relucientes, resplandecientes, porque dice la palabra que cuando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dicen los discípulos, ese blanco en la tierra no se consigue. Jamás ningún lavandero terrenal puede lograr blanquear algo así. Entonces no se trata tanto de lo físico, se trata de lo más importante, lo espiritual. Vestidos de lino fino espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si de verdad le decimos esta noche al Señor, Señor, yo no me quiero ir de este lugar, sin que de verdad tu preciosa sangre me lave? ¿Cierto? Yo creo que hay un caso fuerte, como el que vimos de la mujer samaritana, cuando el Señor le dijo, mire, ¿sabe qué? 5 has tenido y el que ahora tiene tampoco lo es. ¿Y cuántos vivimos haciendo pruebas terrenales? ¿Será que este sí es, Señor? ¿Será que este negocio sí es, Señor? Ay, Señor, usted sabe que para empezar este negocio a mí me toca usted sabe, empezando toca evadir impuestos, empezando toca mirar a ver cómo revolvemos, Señor, empezando toca, para poder hacer el plantecito, Señor. Y a veces creemos que empezar torcido va a terminar algo derecho. Pero por ahí dicen los viejos que lo que empieza torcido, ¿torcido qué? Torcido se queda. Hay un tiempo para todo y creo que hoy es un buen día para decirle, Señor, de aquí en adelante quiero hacer las cosas bien. Has oído, dice la palabra ahí en Apocalipsis 3, a la iglesia de Sardis, la has oído, pero no la has obedecido. Ahora es tiempo de que escuches y obedezca. Ya no más apariencias. Ya no más apariencias. Ya no más aparentar en la iglesia que soy el consagrado. Si cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor va a decir, pártate de mí, hacedor de maldad. Y esto lo he venido repitiendo hasta el cansancio, porque yo vuelvo e insisto, Dios necesita una generación diferente, una generación de verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque así es como quiere Dios que le adoren. No los que digan, yo el domingo ya fui a culto, ya para qué voy el miércoles.
ya no me vuelvo a acordar del Señor. No, sino a los que de verdad crean que yo soy templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y a donde yo vaya, a donde yo camine, a donde yo me mueva, al trabajo, en el bus, en el transporte público, como lo quieran llamar, ¿cierto? O en el carro, en el restaurante, en la casa. Ahí yo sigo siendo templo del Espíritu Santo, y ahí yo sigo adorando a Dios en espíritu y en verdad, con mis acciones, con mi manera de hablar, con mi manera de ser, con mi manera de vestir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Y no necesito un policía, y no necesito que el pastor ni en la iglesia me pongan reglas de cómo vestir. No, hay alguien por dentro que me habla, que me dice qué es lo correcto, que me da sabiduría, que me da entendimiento, que me da discernimiento. Y que me dice: vestite de lino fino espiritualmente y vestite de lino fino físicamente. Cúbrete espiritualmente, cúbrete físicamente. ¿Me hago entender? Y la decisión es de cada uno, no es del pastor. A mí me puso Dios a presentar la palabra. Un día la mujer samaritana nunca pensó que ese día se fuera a encontrar con el que de verdad le iba a cambiar la vida. Hoy es un buen día para que cada uno en su corazón, ahí solito, le diga: Señor, yo quiero de verdad, de verdad, vestirme espiritualmente, lleno de tu gracia, lleno de tu favor. Quiero que escuches mis oraciones, quiero que tus oídos estén atentos al llamado que yo haga. Tómate esos minuticos y habla con el Señor. Vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Tómate esos minuticos cortos y habla con Él. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Mire, mientras oras, si hay alguno aquí que hoy, hasta el día de hoy, no ha recibido al Señor en su corazón y hoy quiere hacerlo,
o que de pronto ha estado alejado de Dios y hoy se quiere reconciliar con el Señor de corazón, en espíritu y en verdad, quiere ser ese adorador de Dios de verdad y quiere decirle al Señor: Señor, hoy te quiero de verdad reconocer como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que entres en mi vida, quiero que me laves con tu preciosa sangre, quiero ser esa nueva criatura de la cual tu palabra habla. Si hay alguien que quiera recibir hoy al Señor en el corazón, vamos a orar. Nomás levanta la mano y vamos a estar orando. Si hay alguien que hoy quiera recibir al Señor en el corazón, me indicas con tu manita levantada y vamos a orar. O alguien que se quiera reconciliar con el Señor. Son nuevas oportunidades que el Señor siempre da. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para darte las gracias, Señor. Te pedimos de manera especial que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, hablando a cada uno, permitiendo que la palabra, Señor, quede atesorada en la mente y en el corazón, y que, Señor, se pueda levantar esa nueva generación de verdaderos adoradores, de verdaderos hijos tuyos, Señor, que espiritualmente resplandecen porque son vestidos con ese lino fino, Señor, que solamente tú puedes dar. Gracias te doy por todo, Señor. Y te pido de manera especial, Señor, que seas tú ministrando en libertad, en sanidad, rompiendo ataduras, Señor. Que la palabra día a día se haga viva y eficaz en cada uno, Señor. Que cada uno, Señor, entendamos que todo radica en poner en práctica tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu día y noche hablando a cada uno. Gracias, Señor, por esta noche. Bendigo, Señor, cada persona que está en este lugar. Levanto palabra de vida, de libertad, de sanidad, de bendición sobre cada uno, Señor. Declaramos que este fin de semana es un fin de semana en bendición, bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu unción, bajo tu poder, bajo la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salude a su hermano.